Gracias. Muy buenas noches con todos y con todas. Agradecer al doctor Henry Ventura Quesada por la cordial invitación para conversar una temática importante en el proceso penal y en el marco de los cursos y diplomaturas que programa INGLADES. Para el día de hoy tenemos un menú variado. Vamos a conversar algunos aspectos importantes de una de las etapas del proceso penal. Y asimismo vamos a adentrarnos en una de las aventuras más importantes, que son las audiencias. Vamos a conversar sobre etapa intermedia, sobre las audiencias previas al juzgamiento y algunas reflexiones en torno a estas audiencias previas, en tanto que se tiene para sesiones diferenciadas que vamos a trabajar el abordaje de las audiencias, específicamente control de plazo, tutela de derecho, prisión preventiva, la denegatoria de actos de investigación sumariales, entre otras audiencias preliminares o audiencias previas al juzgamiento, como así se le ha venido a denominar. Pero de manera muy somera, quisiera ubicarme específicamente en las etapas del proceso penal, aun cuando parezca trillada esta noción o estos alcances. Pero antes de que uno busque comprender las etapas del proceso penal, yo creo que deberíamos aceptar una definición quizás un tanto acabada de lo que viene a ser el proceso para poder entender la necesidad de que un proceso tenga etapas. Por ejemplo, si queremos hablar del proceso judicial en general, es cómodo señalar que todo proceso judicial tendrá una fase o etapa postulatoria, una fase o etapa probatoria y una fase o etapa decisoria, ¿no? De tal manera que así podemos circunvalar la idea, la noción de las etapas que tiene o tendría un proceso en general: postulatoria, probatoria y decisoria. Pero eso se daría al interior de un proceso. ¿Pero qué es un proceso? No quiero aquí invertir mucho tiempo, pero únicamente quiero rescatar una idea basamental. Fíjense, el proceso es una forma racional de solucionar un conflicto de intereses o dilucidar una incertidumbre. Es una forma racional, con lo cual implica aquí que vamos a aplicar ostracismo perpetuo a cualquier forma irracional de solucionar un conflicto. Y claramente, si vemos ese discurrir desde lo que viene a ser la venganza privada, la ley del talión, la composición, para llegar a mecanismos de heterocomposición y arribar al proceso. El proceso entonces es una forma racional de solucionar un conflicto de intereses. Y si queremos ponerle la cuota específica ya en el proceso penal, diremos que el proceso penal también está compuesto por un conjunto de actos, ¿no? Actos que se van a encontrar reglados y que estos actos van a tener participantes, van a tener autores, van a tener gestores, que no son otra cosa que en el proceso penal los sujetos procesales. Y claramente estos sujetos procesales que desarrollan actos procesales van a buscar, van a tener una finalidad, y viene a ser la finalidad del proceso penal. Y el proceso penal, que no acabe, tiene una finalidad un tanto primitiva, ancestral, un tanto añeja, que es la aplicación del derecho penal material o derecho penal sustantivo, pero también se ve el proceso penal como con una finalidad específica, que es la búsqueda de la verdad, y que incluso comparten esta finalidad con la prueba, ¿no? Con la teoría de la prueba, que también es una de sus finalidades.
Pero habría que comprender también aquí que hoy por hoy ya se ha dejado de lado en ver al proceso penal únicamente como aquel instrumento que permite aplicar el derecho penal material, como aquel instrumento que nos permite arribar a la verdad, a obtener a la verdad de un hecho, de un suceso que se habría cometido en la realidad fáctica, sino que también se vea el proceso penal como una garantía de aquella persona que el sistema la está calificando como agente, como imputado, y una garantía para evitar que su libertad se vea afectada de manera ilegal, de manera ilegítima. Entonces, el proceso penal hoy por hoy no solamente se ve como un conjunto de actos realizados por sujetos procesales que lo que buscan es, si bien es cierto, dilucidar un conflicto de intereses de naturaleza penal, si bien es cierto, buscar la verdad, sin embargo, también habría que comprender aquí que el proceso penal busca significar una garantía, ¿no? Una garantía para el imputado. En ese sentido, vamos a tener en cuenta que este proceso penal, si bien tiene finalidades, vamos a recordar también aquí al profesor Arsenio Leguardia. Y él aterriza determinadas finalidades del proceso penal. Por ejemplo, nos señala que el proceso penal siempre se le veía con una finalidad represiva. Solo buscaba sancionar el delito investigado. Claro, siguiendo todo ese hiperprocesal, todas esas etapas del proceso. Pero también, conforme lo señala el profesor Arsenio de Guardia, también tiene una finalidad restaurativa. Es decir, busca restaurar aquella lesión que ha sido ocasionada por él. Entonces, miremos al proceso penal hoy por hoy con una finalidad represiva que no es sino aplicar el derecho penal material, aplicar el derecho penal sustantivo, esto es buscar la sanción del delito. Y por otro lado, una finalidad restaurativa, que lo que busca es restaurar la lesión ocasionada con el delito. Tengamos esa idea basamental respecto a las finalidades del proceso penal. Finalidad represiva, finalidad restaurativa. Y este acuñamiento lo hace el profesor peruano Arsenio de Guardia, con el cual comulgamos en este extremo, ¿no? Pero tampoco perdamos de vista las otras finalidades, ¿no? La aplicación del derecho penal sustantivo y la búsqueda de la verdad, que son finalidades clásicas del proceso penal. Y aquella otra finalidad que también es válida, ¿no? Que la finalidad del proceso penal es servir de garantía a aquel sujeto pasivo del proceso, ¿no? Para evitar que su libertad sea restringida o afectada de manera ilegal, de manera ilegítima, ¿no? Quedémonos con estas ideas basamentales del proceso penal. Luego entramos a ver estas etapas del proceso penal. Permítanme este discurrir de las presentaciones, si no lo hago para poder terminar en el tiempo que se nos ha concedido. Yo quiero que tengamos en cuenta estos aspectos relacionados ya no con la finalidad, sino con las etapas del proceso penal. Fíjense, hemos visto al proceso penal como conjunto de actos. Hemos visto la finalidad del proceso penal. Ahora, estas etapas. Habíamos recordado que en el proceso judicial en general teníamos esa etapa postulatoria, esa etapa probatoria y esa etapa decisoria. Pero si hacemos un aterrizaje al proceso penal, vamos a poder advertir estas tres etapas diferenciadas. Aun cuando ya parezca trillado, repetitivo,
en los cursos que seguramente ustedes han llevado. Sin embargo, lo hago para poder enfocar en lo que es la etapa intermedia y aquellas audiencias que se tejen en esta etapa intermedia y aquellas audiencias que se tejen antes del juzgamiento, que como le dije vamos a ver luego de manera individual. Fijemos bien estas etapas del proceso penal. La etapa de la investigación preparatoria, que está regentada, que está administrada, que está dirigida, que es gestionada por el agente fiscal, por el agente del Ministerio Público, por el representante del Ministerio Público, por el regentador del jus persequendi estatal, por el que ejerce el titularato de la acción penal pública, el fiscal, cuyas atribuciones se encuentran preconizadas constitucionalmente en el artículo 159 constitucional de nuestra Carta Fundamental de 1993. Y también se encuentran replicadas en el artículo 60 y 61 del Código Procesal Penal. De manera tal que advertimos que estas etapas del proceso penal, específicamente la etapa de la investigación preparatoria, tiene al fiscal como su representante, como su titular, etapa de investigación preparatoria. Luego tenemos la etapa intermedia, que a quien se le encarga específicamente de dirigir esta etapa es al juez de la investigación preparatoria, ¿no? Que veremos en un momento, es una de las etapas tan importantes como las demás, ¿no? Pero es una etapa conforme a su ubicación, de acuerdo a esta presentación, miren, tiene una ubicación, digamos, central, una ubicación media, una ubicación que permite el tránsito hacia otra etapa, como es el juzgamiento. De tal manera que en esta etapa intermedia, como se verá en unos minutos, vamos nosotros a buscar ejercer un control, y lo hará el juez de la investigación preparatoria. Un control sobre el resultado de los actos de investigación realizados en la etapa anterior, en la etapa de investigación preparatoria. Por eso cuando se señala que en la etapa intermedia es un cuestionamiento al resultado de los actos de investigación realizados por el agente fiscal. ¿Qué duda cabe? Si la etapa que antecede a la etapa intermedia es la etapa de investigación preparatoria, con lo cual la etapa intermedia es la etapa de control, cual nombre de pila bautismal se le ha asignado, audiencia preliminar de control de la acusación fiscal. Y esa audiencia preliminar de control de la acusación fiscal se da en etapa intermedia, ¿no? Pero pasamos a otra etapa, y lo estoy haciendo de manera muy sincopada para luego explayarnos un poco más en lo que concierne, en lo que atañe a la etapa intermedia. Luego llegamos a la etapa de juzgamiento. Y esta etapa de juzgamiento, aun cuando se afirma que es la más importante, y yo creo que todas las etapas del proceso penal son importantes, qué duda cabe, pero se le viene a denominar etapa estelar, la etapa más importante, el momento del desahogo probatorio, que no hay duda alguna que esos ribetes, que esas notas adjetivas que así se le presentan son correctas. Pero en esta etapa de juzgamiento específicamente se va a permitir a través de los principios de publicidad, oralidad, concentración, inmediación, que se realice el debate probatorio, el llamado desahogo de las pruebas, donde cada sujeto procesal que ha ofertado en la etapa intermedia
sus medios de prueba y han sido admitidos y han sido especificados, ¿no?, en el auto de enjuiciamiento, que es el que da la cláusula o el momento de cierre, ¿no?, de la etapa intermedia. Y en este auto de enjuiciamiento es donde se van a precisar cuáles son los medios de prueba que les son admitidos a los sujetos procesales. Definitivamente estos medios de prueba en etapa de juzgamiento que fueron previamente admitidos en etapa intermedia van a ser actuados por cada sujeto procesal. Ora el fiscal, ora el actor civil, ora el abogado defensor del encartado. Entonces, sin mayor ampulosidad, estas son las etapas del proceso penal. Estoy omitiendo detallar todo el plexo de características que tiene cada una de estas etapas. Sin embargo, lo que busco es presentarles de manera sinóptica cada una de estas etapas. La etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. No voy a redundar más porque se entiende, es una temática ya un tanto trillada, pero que vale la pena recordarlo para enfocarnos lo que vamos a desarrollar en esta jornada nocturna. En cuanto a la investigación preparatoria, tiene una bifurcación en dos momentos que viene a ser las diligencias preliminares, antiguamente conocida como investigación preliminar, y tenemos a la investigación preparatoria, ¿no? Diligencias preliminares e investigación preparatoria. Y claramente aquí vamos a ver que cada uno de estos momentos procesales de la investigación preparatoria van a encontrar su reconocimiento en los artículos 330 del Código Procesal Penal y 334 del mismo cuerpo normativo, ¿no? En ese sentido, estas son las etapas del proceso penal que yo quería enfocarnos en un primer momento para que podamos entrar directamente en lo que nos convoca y específicamente vendría a ser la etapa intermedia. Muy rápidamente veamos lo que concierne a la etapa intermedia. Fíjense, de manera muy precisa, bueno, y está de más recordar sobre el Código Procesal Penal, nuestro decreto legislativo 957, vamos directamente a lo que es materia de nuestro abordaje. Pero miren, una idea que nos va a servir también de mucho es comprender que nuestro nuevo diseño procesal penal, ¿no?, nuestro nuevo diseño procesal penal peruano, busca hoy por hoy lo que se ha venido a denominar la redefinición del conflicto. Y habría que comprender qué es eso, y perdónenme esta pequeña digresión que hago, sino que debemos de entender que ante la comisión de un delito, ¿no?, ante la comisión de un delito, el curso natural de lo que tendría que suceder después de la perpetración de un delito y de la activación, ¿no?, de los órganos encargados de la persecución y de la sanción, es la aplicación inexorable de una pena. Es decir, ante la comisión de un delito, apareja la aplicación de una pena. Pero esa es la manera convencional, la manera cotidiana, la manera recurrente, la manera, si se quiere, repetitiva de cómo se ve la solución a un conflicto penal. Cometes un delito, te aplica una pena. Pero miren que el Código Procesal Penal, y tan igual como lo hizo su antecesor, el Código Procesal Penal, perdón, de 1991, pero en cuanto a los criterios de oportunidad, me refiero específicamente al principio de oportunidad
y a los acuerdos reparatorios. Y la redefinición del conflicto, que es una idea, perdonen esta digresión, este excursus, pero vi la presentación aquí y me llamó la aclaración o la reflexión. Redefinir el conflicto es ya no pensar que ante la comisión de un delito inexorablemente conlleva la aplicación de una pena privativa de libertad o cualquier otra pena dentro del sistema de penas que rige en nuestro Perú, sino que tengamos que atender que es posible que un conflicto de naturaleza penal vea su solución no solamente o no mirando ya a la pena, sino que existan mecanismos para solucionar ese conflicto. Y esto lo encontramos, por ejemplo, a través del principio de oportunidad, a través del acuerdo reparatorio, ¿no? En donde ya no vamos a encontrar aplicación de una pena ante un conflicto penal. Por ejemplo, si estamos frente al delito de daño simple, ¿no? Y el artículo 200, el artículo 205 de nuestro Código Penal tipifica el delito de daño simple. Y este delito de daño simple, conforme lo establece el artículo 2, numeral 6 del Código Procesal Penal, es pasible de aplicar un acuerdo reparatorio. Y este acuerdo reparatorio frente a la perpetración de este delito y de arribarse entre las partes a esta solución a través del acuerdo, pues simplemente no va a haber una aplicación de pena, sino el fiscal dispondrá la exención del ejercicio público de la acción penal y con lo cual el archivamiento de esa disquisición. Ya no se aplicó una pena, sino redefinimos el conflicto. Ya el conflicto no termina aplicándole una pena, sino el conflicto termina en que ambas partes, ambos sujetos procesales, para hablar con propiedad, han compuesto el conflicto, lo han solucionado, ¿no? Lo que hace innecesario la aplicación de una pena. Eso es redefinir el conflicto en este nuevo diseño procesal penal. Yo quería hacer esa pequeña digresión que nos va a servir de mucho. Pero vamos entrando en materia. Habíamos conversado sobre lo que es el proceso penal, la finalidad del proceso penal, habíamos descollado también las etapas del proceso penal, pero ahora nos concierne abordar lo que es la etapa intermedia. Y esto resultará siendo importante en aras de no perder el norte, ¿no? No perder el norte cuando tengamos de por medio o que participar en una audiencia, cuando el agente fiscal, por ejemplo, tenga que emitir una decisión luego de haber concluido la investigación preparatoria. Entonces, la etapa intermedia. ¿Qué es la etapa intermedia? Si nos enfocamos, vamos a ver que la etapa intermedia es un espacio, ¿no? Es un espacio central del proceso penal. Lo hemos visto en su ubicación. Pero ¿cuál es la finalidad de esta etapa intermedia? Y había que interiorizar correctamente. Preparar el paso de la investigación preparatoria a la etapa de juzgamiento. Es decir, vamos a escrutar, vamos a escudriñar, vamos a desbrozar, vamos a perquirir, vamos a indagar, vamos a verificar el resultado de la etapa de investigación preparatoria, si es suficiente ese resultado para poder trascender a la fase o etapa o procedimiento de juicio oral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que buscamos en concreto con la etapa intermedia no es simplemente
una suerte de formalidad, una suerte de atención en tanto existe esa etapa. Tenemos que pasar por la etapa intermedia porque así está diseñado, así está diseñada la estructura del Código Procesal Penal o así está diseñada la estructura de nuestro proceso penal actual. O sea, hacer eso significa caer en la vacuidad procesal. ¿Y qué es la vacuidad procesal? Es dejar sin contenido, ¿no?, un dispositivo procesal, una etapa, porque no le vamos a dar realmente la valía que tiene. Muchas veces, y aunque parezca trillado este argumento, se cuestiona la etapa intermedia. ¿Y se cuestiona por qué? Porque simplemente no se interioriza el sentido de la etapa intermedia, lo que se busca con la etapa intermedia. No es cavilar, reflexionar, meditar, que el debate más ampuloso, el debate más rico es en juicio. Y la etapa intermedia no podemos engolfarnos en debatir determinados aspectos. Pero, perdónenme, la etapa intermedia me permite a mí realizar ese decantamiento, esa expurgación. Me permite a mí que tengamos que decantar, ¿no?, aquellos aspectos que resultan siendo, por ejemplo, si me ubico en cuanto a la formalidad que debe de conllevar la acusación, si no tengo una plena identificación e individualización del imputado, no podría yo presentarme en una etapa intermedia si no hay una suficiente identificación e individualización. No sería legal, finalmente, llevar a juicio oral cuando no tengo una plena identificación e individualización del imputado. Y es tarea de la etapa intermedia expurgar esos requisitos formales que están preconizados, están estatuidos en el artículo 349, apartado 1 del Código Procesal Penal, y que empiezan con la identificación del imputado. Entonces, es en esta etapa en donde vamos a tener que expurgar esos aspectos viciosos, expurgar esas falencias que presenta el escrito acusatorio. Y es que cuando se facciona el escrito acusatorio por parte del agente fiscal, no es que este producto sea una santidad, sea una cosa non santa, sea algo sacrosanto, algo acabado, sino que muy por el contrario. Este escrito acusatorio pasa por un tamizaje, como se verá. Y claro, en la fase escrita de la etapa intermedia, este escrito acusatorio es presentado al regentador de la jurisdicción, el titular de la jurisdicción, el Poder Judicial. Y en el caso de los procesos penales, del proceso penal, será el juez de la investigación preparatoria. Y tras la recepción del juez de la investigación, por parte del juez de la investigación preparatoria del escrito acusatorio, a fin de dar respeto escrupuloso del principio de contradicción, principio procesal de contradicción, a efectos de guarecer el derecho de defensa del imputado y de los demás sujetos procesales, tendrá que notificar, en términos del Código Procesal, correrle traslado a los demás sujetos procesales. ¿Para qué? Para que puedan desbrozar el escrito acusatorio, observar cuando corresponde, para que puedan opugnar ante este juez de la investigación preparatoria y dentro de los 10 días
las falencias que pueden advertir del escrito acusatorio. Seguramente lo abstruso, seguramente lo difuminado de la parte factual del escrito acusatorio. La imprecisión, la vaguedad del supuesto fáctico del escrito acusatorio. Esto, como se verá, y que claramente la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 6/2009 ha permitido establecer toda una metodología del desarrollo de la audiencia preliminar de control de acusación. Pero vemos cuando el agente fiscal presenta su escrito acusatorio, ese escrito acusatorio es receptado por el Poder Judicial, el juez de la investigación preparatoria. ¿Y qué se verá? Se notifica a los sujetos procesales para que ellos puedan realizar las observaciones que corresponden. Claro, esto es lo que se establece. Esto es lo que desde lo positivo, desde la positividad, desde lo que se preconiza en el texto normativo. Pero hemos visto que esta fase intermedia, ¿no?, tiene una importancia cuando se realiza adecuadamente. Y claro, si queremos nosotros escrutar la naturaleza jurídica de esta etapa intermedia de manera muy somera, debemos de comprender que esta actividad de investigación, por ejemplo, los actos de investigación realizados en etapa de investigación preparatoria, que como vimos, busca acumular información. Pero esta acumulación de información que ciertamente el fiscal tiene que evaluar inmediatamente después que decide concluir la investigación preparatoria. El fiscal, en un primer momento, decide formalizar la investigación preparatoria. El fiscal, en un segundo momento, puede decidir prorrogar esta investigación preparatoria y continuar con los actos de investigación. Y puede, en un tercer momento, disponer la conclusión de la investigación preparatoria. Y cuando se concluye la investigación preparatoria, sea porque ha cumplido su objeto la investigación preparatoria para el fiscal, sea porque ha vencido el plazo de la investigación preparatoria, o sea por orden judicial, cuando se ha activado por parte del sujeto procesal que se considera perjudicado con el plazo, se ha activado un control de plazo. Pero ya habiendo concluido la investigación preparatoria bajo estos supuestos, el fiscal tiene ya un espacio de tiempo para que pueda elucubrar, reflexionar cuál es la decisión que va a tomar, ¿no? Si va a formular un requerimiento incriminatorio o si va a formular un requerimiento desincriminatorio. En principio tendremos la acusación o si no el sobreseimiento, y que también es posible hablar de una fase, una posición mixta, acusación por una parte y sobreseimiento. Pero entonces, ya cuando estamos en la audiencia de control de acusación, que veremos en un momento, se analizará que este resultado de la investigación, este cúmulo de información que está presentando el fiscal a suerte de elementos convictivos, elementos de convicción, van a ser sometidos a un análisis. Se entiende que la defensa
presentará sus observaciones o, o en todo caso, oficiosamente, el juez de la investigación preparatoria tendrá que analizar, ¿no?, si esta información es viable o no para someter a una persona a juicio. Y esto hay que entenderlo, miren, porque ¿qué sucede si es que no se hace un mayor análisis respecto a la suficiencia de elementos convictivos? Y con lo cual, permitir que todo tipo, o mejor dicho, permitir que se trascienda a la fase de juzgamiento, ¿no?, casos en donde no haya una suficiencia convictiva o elementos de convicción suficientes, ¿no? Entonces, un tanto que esta etapa va a servir, qué duda cabe, para poder escrutar. Pero lo que no podemos hacer es vaciar de contenido esta etapa, y definitivamente lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es plantear adecuadamente. Y veremos que existe, ¿no?, una casación, la 760, 2016, La Libertad, caso Acuña de Peralta, 760-2016 Acuña de Peralta, César Acuña de Peralta, 760-2016, La Libertad, donde incluso, fíjense, en esta sentencia casatoria, la Corte Suprema señaló que en caso de duda que se presente en la etapa intermedia por parte del juez de la investigación preparatoria, ¿no?, respecto, por ejemplo, hacia el imputado, ¿no?, ha participado en los hechos, si hay dudas respecto al caso planteado, ¿no?, si es que existen o no elementos de convicción. Claro, me refiero yo, ante la duda, el juez de la investigación preparatoria debe de permitir el pase a la fase de juicio. Y en esta casación 760, 2016, La Libertad indica que ante la duda este caso debe ir a juicio. Y yo creo que es algo correcto, ¿no?, porque se tendría dudas si es que obviamente tenemos elementos de convicción tanto de cargo como de descargo, ¿no? Y con ello amerita habilitar un espacio procesal, una etapa procesal como es el juzgamiento, para que se pueda dilucidar ampliamente. Entonces, la audiencia nos va a permitir ello. En esta audiencia preliminar de control de acusación se permitirá establecer, veremos, ¿no?, si realmente el fiscal cuenta o no con elementos convictivos, cuenta o no con elementos cognitivos. Porque de no contar con elementos convictivos, y donde evidentemente, por ejemplo, estamos frente a un supuesto de atipicidad absoluta, pues no hay duda alguna que incluso de oficio el juez de la investigación preparatoria tiene que emitir el sobreseimiento que corresponde, ¿no? Y claro, esto permite aperturar una segunda característica dentro del ámbito de la naturaleza jurídica de la etapa intermedia. Todo juicio debe ser preparado adecuadamente. Pero si queremos preparar un juicio adecuadamente, tenemos que pensar en realizar una investigación preparatoria adecuada. Eh, una paupérrima investigación preparatoria, una displicente investigación preparatoria, lamentablemente no va a reflejar, ¿no?, un acopio enjundioso de elementos cognitivos, de elementos convictivos, de elementos de convicción, de fuentes de información. Muy por el contrario, la enjutez de una investigación, si queremos nosotros ver, una investigación enferma, una investigación que adolece de recursos, una investigación endeble, enclenque, deleznable, quebradiza, una investigación que no se ha realizado de manera suficiente, idónea.
donde no ha habido el respeto mínimo a un deber de debida diligencia. Entonces, veremos que si al no haberse realizado una investigación preparatoria responsable, es allí donde esa naturaleza jurídica de la etapa intermedia se activa al momento en donde se va a preguntar este juicio, podemos acudir a juicio oral, podemos someter a juicio, podemos enjuiciar a esta persona. Y claro, la respuesta que tendremos es, si es afirmativa, pues se dará pase a juicio oral. Si es negativa, se tendrá que disponer el sobreseimiento del caso. Porque no podemos pensar nosotros que el juez de la investigación preparatoria es simplemente un convidado de piedra que va a escuchar a los sujetos procesales y va a darle pase. Sin mayor cuestionamiento, un pase a juicio, lo cual obviamente sería de contenido a la etapa intermedia. Entonces, lo que estábamos tratando de conversar es que esta fase intermedia es una etapa que busca preparar la decisión de ir a juicio o sobreseer, ¿no? Esto es importante, pero habría que analizarlo e interiorizarlo. Porque fíjense, vemos que en esta fase intermedia también se van a poder plantear mecanismos técnicos de defensa, ¿no? Se va a analizar en la fase de control probatorio también si los medios de prueba que están siendo ofrecidos son pertinentes, si son legales, si son útiles. Y si queremos preguntarnos en cuanto a la ubicación, o mejor dicho, desde dónde y hasta dónde, de dónde hasta dónde dura la investigación preparatoria. Aquí vemos entonces que comprende desde que se concluye con la investigación preparatoria, y hemos visto que la investigación preparatoria se va a concluir, ¿no? Cuando se ha cumplido su objeto, cuando se ha vencido el plazo o por orden judicial, ¿no? Y aquí vemos que desde que se concluye la investigación preparatoria, esto discurre hasta, ¿no?, que se emite el formal auto de enjuiciamiento o el auto de sobreseimiento, ¿no?, judicialmente, por parte del Poder Judicial. Ahora, es importante tomar en consideración ello, porque, entre otros factores, veremos que esta investigación preparatoria es dirigida por el juez de la investigación preparatoria. Acá rige principios importantes, también en la etapa intermedia como en la fase de juzgamiento, principios de contradicción, principios de igualdad de armas, principios de oralidad. No hay una actuación probatoria, porque eso es privativo del juicio oral. Sin embargo, lo que sí se cuestionan son los elementos de convicción, ese cúmulo de elementos de cognición, esa información que se... Vemos que aquí uno de los aspectos importantes en el marco, ¿no?, de la etapa intermedia es, sin duda alguna, la audiencia, ¿no?, la audiencia. Y esta audiencia
preliminar de control de acusación es el momento en el cual se van a debatir los resultados de la investigación preparatoria, ¿no? Como se ha venido sentando. Nuevamente insistimos acá, se trata de establecer la procedencia o no del caso en concreto al juicio oral. Entonces, hemos visto algunas características. Pensemos entonces que la etapa intermedia, siguiendo el profesor Alberto Binder, permite establecer, permite determinar si es posible someter a una persona, en este caso al imputado, a un juicio, a un juicio. Esa es la esencia de la etapa intermedia. Determinar si es posible someter a una persona a juicio. Vamos entonces sentando posición y podemos establecer lo siguiente. La etapa intermedia no es otra cosa que un conglomerado de actos procesales. Un acto procesal es la actividad realizada por los sujetos. Los actos procesales tienen parámetros normativos, tienen reglas específicas. Entonces, la etapa intermedia es un conglomerado de actos procesales. ¿Y qué permite? Revisar si la investigación preparatoria está completa, hay suficientes elementos de convicción, y decidir si cabe o no la apertura del juzgamiento. Vamos avanzando un poco, ubiquémonos en la etapa intermedia, específicamente en la llamada probabilidad de causa en etapa intermedia. ¿Qué es la probabilidad de causa en etapa intermedia? Es esa condición, miren, en donde responsablemente se va a formular un requerimiento incriminatorio. Dicho de otra manera, antes que el fiscal decida formular su acusación, antes que el fiscal active la jurisdicción, presente su requerimiento de acusación escrito, el fiscal tiene que analizar si existe una probabilidad de causa, es decir, que tenga suficientes elementos convictivos. Bastará de elementos de convicción, de información, no cualquier información, sino que acredite la realidad del hecho, la participación o realización del hecho de naturaleza delictiva por parte del acusado. Probabilidad de causa. No es simplemente un uso de atribuciones por parte del fiscal si no tiene una probabilidad de causa. Porque hacerlo implicaría no hacer un uso responsable del ejercicio de la acción penal, sino muy por el contrario, hablaríamos de un ejercicio irresponsable, de un ejercicio displicente. Otro aspecto
que llama la atención es los modelos de etapa intermedia, ¿no? Se conocen, ¿no?, dos modelos de etapa intermedia. Por un lado, tenemos un modelo obligatorio de etapa intermedia y un modelo optativo o facultativo de etapa intermedia. Y esto depende en la medida en que se deba dar la etapa intermedia para todos los casos. Para todos los casos. Esto significa que vamos a habilitar una etapa intermedia siempre, en todo momento, en todos los casos que se presenten. Es decir, no podemos nosotros considerar, no podemos nosotros considerar no podemos considerar, si nosotros consideramos que la etapa intermedia bajo un modelo obligatorio, esto significa que siempre va a existir ese tránsito, ese control de la acusación fiscal. Entonces, a contraluz o a contraparte, el modelo facultativo optativo nos da a entender que solamente cuando exista oposición se va a activar la etapa intermedia. Y aquí conviene hacer una reflexión, ¿no? Resulta siendo necesaria una etapa intermedia, o es que dejamos librada la activación de la etapa intermedia a la existencia de oposición, por ejemplo, al requerimiento acusatorio. Yo creo que una etapa intermedia obligatoria es más saludable, aunque puede esgrimirse en contra que si no hay oposición de los sujetos procesales, estaríamos activando una etapa inoficiosamente. Pero la crítica en contra que se presenta es que si no existe una etapa intermedia o no se activa una etapa intermedia en tanto no ha existido oposición de los sujetos procesales, implicaría que los sujetos procesales están siempre en lo correcto. Hablamos de un fiscal que presenta una acusación impoluta, una acusación correctamente elaborada en todos los casos. Y con ello, pues, se entendería que los hechos están claros, se entendería que la imputación es correcta, se entiende que el tipo penal en la calificación jurídica es el que corresponde, se entiende que tenemos elementos convictivos suficientes, lo que vendría a ser una vastedad de elementos de convicción, o sea, hay una causa probable, se entendería que los medios de prueba que se están ofreciendo, que se están ofertando en el requerimiento acusatorio son pertinentes, son conducentes, son útiles, aun cuando hay diferencias, que luego se verá. Claro, entonces hablamos de una acusación sacrosanta, no hay cuestionamiento. Y claro, si la defensa no cuestiona, a lo mejor puede no cuestionar porque no entendió nada de la acusación, no cuestiona porque la defensa no fue emplazada oportunamente, por renuncia de la defensa y no comunicada,
entre otros y muchos factores. Entonces, el escenario propio que es la audiencia para cuestionar ello. Entonces, un modelo obligatorio da la posibilidad, y creo que es más garantista que un modelo optativo, ¿no? Que un modelo optativo. Entonces, lo que habíamos señalado en cuanto a la probabilidad de causa es algo interesante, ¿no? Miren, esta probabilidad de causa, lo que acabábamos de ver hace un rato, en la etapa intermedia y sobre todo de cara al requerimiento acusatorio es importante. Es muy importante, porque para hablar de probabilidad de causa implica que tengamos una base suficiente de elementos de convicción. No lo contrario, no una inexistencia, insuficiencia de elementos de convicción, sino al contrario, hablamos de probabilidad de causa cuando hay suficientes elementos de convicción. Por eso, se exige una probabilidad de causa para que el fiscal decida, por ejemplo, luego de la conclusión de la investigación preparatoria, acusar a una persona de la perpetración de un hecho delictivo. No pensemos que acusar a alguien sin contar con medios de prueba suficientes que van a ser controlados en etapa intermedia, o en su caso, no podíamos concebir que por parte de la agente fiscal se acuse cuando de por medio no hay esta probabilidad de causa. No hay un pronóstico positivo de futuro juicio oral. Y esto se da cuando el juez de la investigación preparatoria no advierta esa suficiencia convictiva y solamente le da el pase para ir a juicio oral, pese a que no cuenta con probabilidad de causa. Un aspecto que también debe tomarse en cuenta es que, bueno, esto fue hace mucho tiempo, sobre la caducidad del plazo para acusar. Habría que preguntarnos si hay una caducidad del plazo para acusar. Esto es importante porque la investigación preparatoria finaliza con la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Esta es comunicada al juez, notificada a los sujetos procesales. Se entiende que luego de esta actividad el fiscal ya no realiza actos de investigación, ¿cierto? Se concluye la investigación preparatoria. El fiscal inmediatamente lo que hace es, en un plazo que la ley procesal concede, que por lo general en delitos comunes es de 15 días, en este espacio temporal se entiende que lo que va a realizar el fiscal es el análisis si formula requerimiento acusatorio o formula un requerimiento de fuero. Pero claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasaría si el fiscal no formula su requerimiento en el plazo de 15 días? Es decir, si vemos lo que establece el artículo 344 del Código Procesal Penal,
se establece claramente que dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria, de conformidad con el numeral 1 del artículo 343, el fiscal decide en 15 días si formula acusación. Entonces, vemos nosotros que se establece un plazo para que el fiscal decida si formula acusación o si requiere el sobreseimiento de la causa. Pero este plazo es lo que ha venido a denominarse en la doctrina un plazo ordenatorio. Son plazos que surgen y aparecen para ordenar el proceso penal. No son plazos cancelatorios o perentorios. Entonces, estos 15 días que se establecen en el artículo 344 son plazos ordenatorios, no perentorios o cancelatorios. De allí que, si un agente fiscal, si un representante del Ministerio Público, de acuerdo al mandato del Código, del artículo 344 del Código Procesal Penal, tiene 15 días para decidir, luego de la conclusión de la investigación preparatoria, tiene 15 días ¿para qué? Para decidir si acusa, para decidir si sobresee o presenta un requerimiento mixto. Pero al decirles que es un plazo ordenatorio, implica de suyo que el Ministerio Público se le haya concedido este plazo para que en ese plazo el Ministerio Público elabore el requerimiento que tras el análisis del resultado de los actos de investigación ha arribado. O sea, en estos 15 días es donde tiene que determinar y en estos 15 días tiene que elaborar su requerimiento que corresponde. Pero viene toda la tendencia, si, ¿qué pasa si el fiscal no formula su requerimiento dentro de estos 15 días? Y se pregunta si va a operar una suerte de caducidad. Fíjense que la Casación 54/2009 ha establecido que el incumplimiento de los plazos que son previstos en el Código Procesal Penal, dado a que el acto postulatorio del Ministerio Público, que es formular acusación, es un acto necesario en el proceso. Es decir, no podemos suprimir o declarar la caducidad de un acto procesal como estos porque no permitiría la continuación del proceso penal. Y además, como se dijo, porque son plazos ordenatorios. Lo que sí acarrea, dice la Suprema en la Casación 54/2009, es una responsabilidad disciplinaria. Una responsabilidad disciplinaria. Deme un segundito para poder cerrar un audio. Un ratito, por favor.
Continuamos. Entonces, habíamos señalado, y esta fue una situación, miren, se presentó en la libertad, cuando se estaba implementando el Código Procesal Penal, ¿no? No le faltó razón a un abogado para plantear esto y postular a la caducidad, ¿no? Si el fiscal no acusa en los 15 días, entonces caducó y ya perdió la facultad. Bueno, la Corte Suprema es muy clara. Este tipo de actos por parte del fiscal de formular su acusación son necesarios para el proceso. No podemos declarar la caducidad. Si hay responsabilidad disciplinaria, seguramente el fiscal por no haber acusado entre los 15 días. Con lo cual, si tenemos un caso donde el fiscal ha concluido la investigación preparatoria y ya lleva 30, 40, 50, 60 días y no hay pronunciamiento, pues cómodamente usted puede instar a un control de plazo, ¿no? Si es válido, ¿no? Un control de plazo, porque ha habido un cierre de la investigación preparatoria, todavía no hay formulación de requerimiento. Es válido presentar un control de plazo en esta fase todavía. Y además, advertimos que aquí, de no formular requerimiento, pues usted puede requerir e indicar, pues, ¿no? Que emita pronunciamiento, caso contrario, pues, activa la responsabilidad disciplinaria a través de los órganos. En cuanto al plazo de la etapa intermedia, hay que señalar algo muy concreto. Miren, la etapa intermedia en principio no señalaba una duración de la pena. Sin embargo, posteriormente, este artículo 351 del Código Procesal Penal, ¿no?, fue modificado en diciembre del año 2016, ¿no? ¿Y acá qué se hizo? Bueno, lo que se hizo fue ponerle un límite, si se quiere, señalado en el Código Procesal Penal respecto al plazo de duración de la etapa intermedia. Pero de acuerdo al artículo 351 del Código Procesal Penal, 351 numeral 4, entre el requerimiento acusatorio y la emisión del auto que lo resuelve, no debe transcurrir más de 40 días. Entonces, fíjense, entre el requerimiento acusatorio, y ya estamos aquí en la fase escrita, ¿no? El fiscal concluye la investigación preparatoria y tiene 15 días de los delitos comunes para emitir su requerimiento acusatorio o de sobreseimiento. Entonces nos señala, entre el requerimiento acusatorio y la emisión del auto que lo resuelve, se refiere al auto de enjuiciamiento. No puede durar más de 40 días. Ahora, estos 40 días habría que sumarle, para saber la duración exacta, los 15 días que tiene el fiscal para decidir si acusa o sobresee. Con lo cual, si entre la disposición de conclusión de la investigación preparatoria el fiscal tiene 15 días, entonces tenemos 15 días, que es el tiempo que cuenta el fiscal para emitir un requerimiento, ¿no?, en delitos comunes, más los 40 días que se está estableciendo en el artículo 351, apartado 4, que no debe de trasvasar desde que se emite el requerimiento acusatorio hasta que se emite el auto de enjuiciamiento. Entonces tenemos 15 más 40, 55 días, ¿no? Entonces, teóricamente, una investigación preparatoria, una etapa intermedia, perdón, en delitos comunes debería durar 55 días.
contado desde la fecha en que se concluye la investigación preparatoria, que tiene 15 días de fiscal para acusar, y los 40 días que es entre la presentación del requerimiento acusatorio y el auto que lo resuelve. En temas de casos complejos y de criminalidad organizada, no podrá exceder esta etapa intermedia de 90 días. 90 días. A diferencia de 40, 90 días, ¿no? Que es lo que se tiene para casos complejos o contra la criminalidad organizada. Además, vemos también nosotros que en casos complejos y de criminalidad organizada, para efecto de decidir si se acusa o desee, se tiene 30 días. Entonces tenemos 30 días, que es el plazo que el fiscal tiene para emitir su requerimiento correspondiente, 30 días, más los 90 días, que es que va a durar desde la presentación del escrito hasta la audiencia que lo resuelve. Tenemos 90, ¿ok? Tenemos 90 días más los 30 días, con lo cual hay 120 días. En teoría, hablamos de una investigación preparatoria, una etapa intermedia, perdón, de 120 días totales, ¿no? Desde que se concluye la investigación preparatoria hasta la expedición del auto de enjuiciamiento. Por otro lado, ¿cuánto dura la etapa intermedia? ¿No? ¿Cuánto dura la etapa intermedia cuando se presenta un pedido de sobreseimiento? Y también acá, recordemos los 15 días que el fiscal tiene para decidir, no se acusa, pero nos señala el artículo 345.4. Entre el requerimiento de sobreseimiento y la audiencia que resuelva pertinente no deben transcurrir más de 30 días. 30. Entonces, 30 más 15, 45 días. En caso de casos complejos, criminalidad organizada no excederá de 60 días. 60 más 30 que tuvo el fiscal en caso de crimen organizado para analizar sobre sí o acusa, son 90 días, que dura la etapa intermedia. Ahora bien, vamos a hablar muy rápidamente esta última parte sobre la acusación fiscal. Y vamos específicamente a establecer los alcances que tiene la acusación fiscal y su audiencia. Bien, habría que comprender que en la etapa intermedia, cuando el fiscal decide formular su requerimiento acusatorio, el fiscal se ve en la imperiosa necesidad de elaborar su requerimiento acusatorio respetando determinadas formas. En este caso, vamos a ver que conforme al artículo 349, apartado 1 del Código Procesal Penal, la acusación tiene una estructura, ¿no? La acusación tiene una estructura. Y tiene una estructura que va o que parte desde los datos que sirve para identificar al imputado. Y estos datos que sirven para identificar al imputado son importantes. Y aquí hay que diferenciar lo que es identificar e individualizar. Algo interesante que hay que tomarlo en consideración.
Porque el Código Procesal Penal establece que debe de identificarse e individualizarse, que no son cosas, no son sinónimos. Si, por ejemplo, nosotros advertimos qué diferencias hay, la identificación específicamente está relacionada con los datos de identidad que podemos encontrar en la base de datos de la RENIE, ¿no? Mientras que la individualización está compuesta por aquellas señas particulares, está compuesto por aquellas características físicas externas. Es la individualización. En cambio, la identificación está compuesta por aspectos de la identidad, que están en la base de datos de la RENIE. Ahora, también la acusación debe de contener los hechos. Miren, en la audiencia de control de acusación, que es la audiencia que se da en etapa intermedia, en esta audiencia que está desarrollada su metodología en el Acuerdo Plenario 6/2009, se establecen tres controles, una primera idea, ¿no? Control formal, control sustancial y control probatorio. En el control formal se va a analizar todos los requisitos que están aquí plasmados del artículo 341, apartado 1, la estructura formal de la acusación. Y acá se cuestionará, por ejemplo, el aspecto formal relacionado a los datos de identificación del imputado. Y para aquí, ¿cómo se controla? Pues tenemos que tener a un imputado identificado. Y a veces hay problemas donde no se identifique correctamente, porque tiene que estar con sus nombres y apellidos completos, su documento de identidad, su nacionalidad, su estado civil, su grado de instrucción, su domicilio real, el nombre de sus padres, su estado civil, su grado de instrucción, los datos que aparecen en la ficha RENIEC o en el banco de datos de la RENIEC, ¿no? Y claro, la individualización, pues tendremos que pesarlo, tallarlo, cuánto pesa, cuánto mide, su complexión, su color de piel, color de ojos, su fisonomía, ¿no? Cicatrices, tatuajes, marcas, señas, etc. O sea, en concreto, se tiene que tener esos datos que permitan individualizarlo, hacerlo único en su género, único y que lo diferencia de los demás. Si el fiscal en su acusación no cumple con satisfacer esos requisitos o este requisito, pues el control formal va a operar. De la misma manera en cuanto a los hechos es otro elemento de la estructura orgánica de la acusación, ¿no? Los hechos, con sus circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. Y es lo que se reclama mucho como la imputación en concreto. ¿Cuáles son esos hechos? Parece un trabajo menudo, un trabajo llano, un trabajo sencillo, pero establecer hechos es una labor trascendente para la imputación de cargos. No podría correctamente alguien sostener una imputación si es que no se ha hecho la precisión correcta del cuándo, dónde, con quién, o quién, con qué. Y claro que eso trastocaría la imputación necesaria, pero en una acusación fiscal debe de señalarse. Entonces, si los hechos no están claros, si la imputación no establece la forma, modo, lugar, circunstancias, pues a través del control formal, ¿no? Vamos a poder atacar ello. Hechos que no son claros. También en cuanto a los elementos de convicción. Y aquí hay que analizar realmente qué son elementos de convicción. La casación 760-2016, la libertad que les había señalado, ahí también define lo que es un elemento de convicción. No cualquier elemento es un elemento de convicción. Y aun cuando, fíjense, para mí,
sostener elementos de convicción tiene una alta carga eh, que quizás pueda generar algún sesgo, ¿no? Yo pienso que elementos de convicción implica que un elemento de convencimiento. Yo más llamo un elemento de cognición, ¿no? Porque es elemento de conocimiento el fiscal respecto al hecho en concreto, respecto a si es delito, no es delito, a la participación o vinculación con el agente. También esos elementos de convicción entonces tienen que realmente tener relación con lo que es objeto del proceso. No cualquier aspecto es elemento de convicción. No todas las diligencias que el fiscal realiza finalmente son elementos de convicción. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de enlistar esos elementos de convicción y no colocarlos todos ahí. También la participación que se atribuye al imputado, ¿no? Habría que establecer claramente cuál es su participación, a nivel de autoría, si es autor directo, si es autor mediato, si es coautor, ¿no? A nivel de participación, o si es cómplice primario, cómplice secundario, si es instigador, y hay que determinar el por qué se considera autor, ¿no? O por qué se considera cómplice en la acusación. De lo contrario, pues no estaríamos dando cumplimiento a este requisito formal. Si, por ejemplo, hay varios imputados, pues tenemos que establecer qué es lo que hizo A, qué es lo que hizo B, qué es lo que hizo C. Y a partir de eso, ¿por qué consideramos coautores? Si es que existe alguna circunstancia modificatoria que atenúa o agrava, ¿no? Por ejemplo, situaciones de responsabilidad restringida, situaciones de reincidencia. En cuanto a la tipificación del hecho, también es otro elemento formal de la acusación. Aquí conviene, sugiero, precisar el tipo penal, pero al mismo tiempo transcribir el tipo penal no hace daño, no es una situación, digamos, dificultosa. Y yo creo que aquí hacemos un juicio de subsunción, ¿no? ¿Por qué le atribuye el delito, ese delito, al imputado? Y se puede hacer todo un desarrollo adecuado allí, ¿no? Las tipificaciones subordinadas, es posible ir con un tipo penal principal y un tipo penal subordinado, siempre respetando la identidad del bien jurídico y el derecho de defensa, ¿no? El monto de la reparación civil y bienes embargados, si no hay actor civil constituido, corresponde al Ministerio Público. Pero yo creo, fíjense, que aun cuando hay actor civil constituido, y si tenemos conocimiento a través de un escrito del actor civil a cuánto asciende la reparación civil, pues podemos precisar en la acusación, pero el defender este monto recaerá en manos del actor civil. En cuanto a los medios de prueba, que es un elemento también de la acusación, es importante establecer que tenemos que comprender que lo que concierne a la reparación civil, ¿no? Hay que precisarla, ¿no? Hay que, aun cuando hay actor civil constituido, la consignamos y a partir de eso, se va a poder defender, ¿no? Importante fundamentar, ¿eh? No solamente esgrimir cuestiones gaseosas, ¿no? Del daño causado, sino que hay que especificar por qué. Los medios de prueba, algo importante, muy importante, que llama la atención. Los medios de prueba no solamente tienen que ser pertinentes, útiles, conducentes cuando corresponda, sino que estos medios de prueba, cuando son ofrecidos, tiene que precisarse el aporte que cada uno de estos medios de prueba va a otorgar al proceso penal. De allí que
podemos controlar la pertinencia del medio de prueba a partir de lo que se va a precisar en ese ofrecimiento. Por ejemplo, medio de prueba puede ser órganos de prueba, que son los testigos, sobre qué va a versar su declaración. No simplemente versará sobre los hechos, sino que cuáles son los extremos sobre lo que va a declarar, sobre la intervención, sobre el registro personal, si son efectivos policiales. Y obviamente si hay medidas coercitivas subsistentes, ¿no? Habría que pensar también, ¿no? Si hay presión preventiva, comparecencia con restricciones. Y por otro lado, esto de la estructura formal de la acusación, que se corre traslado en la fase escrita, y llegamos se le corre traslado por 10 días, para que en 10 días, perdón, se pueda absolver esta acusación. Y acá la defensa, los demás sujetos procesales podrán observar la acusación por defectos formales, que son los del artículo 349, plantear excepciones, que son medios técnicos de defensa, sección de procedencia de acción, sección de naturaleza de juicio, sección de prescripción, sección de cosa juzgada, etcétera. Instar criterio de oportunidad cuando correspondan, que puede ser acuerdos reparatorios, ofrecer oportunidad, ofrecer pruebas para el juicio, es importante. La defensa, los demás sujetos procesales, cuando se le corre traslado con la acusación fiscal, puedan ofrecer medio de medio de prueba. Objetar la reparación civil, seguramente la defensa objetará la reparación civil porque le parece muy exorbitante, o quizás el actor civil o el agraviado, aun cuando no tiene legitimidad si no es actor civil, pero seguramente podrá, si se le da autorización por parte del juez, pronunciarse al respecto. Lo hace correctamente el actor civil. Convenciones probatorias, si es que se presenta. Finalmente, esto es lo que concierne a la acusación, a lo que es el requerimiento acusatorio, la audiencia en etapa intermedia. Fíjense, el acuerdo plenario también indica que la defensa debe analizar la acusación, ¿no? Y para poder presentar sus observaciones, ve el aspecto formal, en primer orden, ¿no? El cuestionamiento formal, luego el análisis sustancial y finalmente probatorio. En ese orden tiene que presentarse, ¿no? Entonces, hemos más o menos conversado sobre los aspectos gravitantes de esta audiencia de control de acusación. Por último, permítanme ubicarme en una presentación para cerrar ya. A ver. Para hacer un resumen, habíamos visto que cuando se concluye la investigación preparatoria, se hace la pregunta al fiscal qué hacer, ¿no? Acá concluye la investigación preparatoria, el fiscal decide si presenta acusación o sobreseimiento de requerimiento mixto. Eso queda claro, ¿no? Concluye la investigación preparatoria, el fiscal se pregunta qué hace, acusa, sobresee o requerimiento mixto. ¿Cuánto tiene de plazo? Hemos visto que son 15 días, ¿verdad? 15 días para investigaciones simples y 30 días para investigaciones complejas o crimen organizado. Es el plazo que tiene el fiscal luego de concluir la investigación preparatoria para tomar una decisión. Ya. ¿Cuándo debe acusar? La norma procesal es muy clara. Cuando exista base suficiente para ello. Y en los términos de causa probable. ¿Causa probable de qué? De que el hecho ocurrió. ¿Causa probable de qué? Que se le puede atribuir este hecho al imputado. ¿Causa probable de qué? Que ese hecho es delito. ¿Causa probable de qué? Que la acción penal no se ha extinguido. ¿Causa probable de qué? Que tenemos elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento de esta persona. Recuerden, cuando uno está acusando a alguien, le está pidiendo autorización al Estado. Estado, permíteme pasar a la etapa de juicio para demostrar la responsabilidad penal de esta persona. Y ese pase, esa carta habilitante para juicio es el auto de enjuiciamiento. El auto de enjuiciamiento es la autorización que le da el Estado al fiscal para ir a juicio y acreditar, probar, demostrar que esa persona es responsable de un delito. Bueno, la acusación que debe contener, insistimos, ¿no? Habíamos visto
los datos de identificación del imputado, la relación clara y precisa de los hechos, los elementos de convicción, la participación del imputado, las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, el tipo penal específico que se le está atribuyendo, la reparación civil, los medios de prueba, ¿no? Eso es lo que hemos conversado. En cuanto al acuerdo plenario 6-2009, que les había señalado, hace alusión a que existe dos fases, lo habíamos dicho, una fase escrita, que es cuando se hace el traslado, se notifica la acusación, y la segunda fase, la fase oral, que es propiamente la audiencia preliminar de control de la acusación fiscal. Estamos bajo un sistema de etapa intermedia obligatoria, de requerimiento fiscal, no es optativa, sino es obligatoria. El juez de la investigación preparatoria es el que realiza el control de legalidad de la acusación, y al hacer el control de la acusación pasa por ese control formal, miramos el artículo 349, apartado 1, y el control sustancial. Y en ese control sustancial lo que se va a analizar es que no estén presentes supuestos de sobreseimiento, porque si clama vigencia, si se advierte, se vislumbra, se hace ostensible un supuesto de sobreseimiento, oficiosamente incluso el juez, vía control sustancial, declarará el sobreseimiento de la causa. Entonces, insistimos, el acuerdo plenario 6-2009 descolla el control formal, el control sustancial y lo que se le ha venido a dar como nombre control probatorio. Y en el control formal y sustancial lo puede hacer oficiosamente el juez, ¿no? Entonces, catapultamos la idea, de acuerdo al acuerdo plenario 6-2009, porque estamos ahorita, esta clase es de audiencias en etapa intermedia, y la audiencia principal es la audiencia preliminar de control y acusación, ¿ok? Por eso estamos invocando el acuerdo plenario 6-2009 que tienen en vuestra pantalla. Entonces, el control, en principio, dentro de los controles que hemos hablado, control formal, control sustancial, control probatorio, el control formal de la acusación es la revisión de los cumplimientos o del cumplimiento de los requisitos legales. Eso está en el artículo 349, apartado 1. En caso de defectos, ¿qué sucede? Pues se va a requerir la devolución de las actuaciones al fiscal. ¿Para qué? Para que haga un nuevo análisis cuando corresponda. La devolución de la carpeta. En el control sustancial, de acuerdo a este acuerdo plenario 6-2009, lo puede hacer de oficio el juez, busca determinar que la acusación tenga fundamento, tenga base, verifica si se presentan supuestos de sobreseimiento. Si el juez detecta un supuesto de sobreseimiento, el 344 apartado 2, de oficio puede declarar el sobreseimiento. Entonces, también de conformidad con el acuerdo plenario 6-2009, los controles formal y sustancial no se ejercen conjuntamente, sino de manera sucesiva, ¿no? Primero se da el control formal, se subsana y luego pasamos al control sustancial. Entonces, en el control sustancial hay que examinar 5 elementos. El elemento fáctico, que viene a ser los hechos, el elemento jurídico, que es la calificación, el elemento personal, establecer la vinculación con el agente de estos hechos, la vigencia de la acción penal, que no se haya extinguido, y la suficiencia de elementos de convicción. Bueno, en el caso del ofrecimiento de medios de prueba, hay que tomar en cuenta que estos sean pertinentes, conducentes, útiles y legales. Algo importante que hay que recordar para terminar, que en la acusación solo puede referirse a hechos y personas que están incluidas en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Por otro lado, es posible que en la acusación también se pueda hacer una distinta calificación jurídica diferente a la que fue señalada en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Pero habría que considerar que respete el bien jurídico penal protegido, para efectos de que no haya un distanciamiento grosero. Se respete el principio acusatorio, identidad esencial entre los hechos y acusados y la homogeneidad del bien jurídico.
Bueno, lo que se había conversado, también en esta audiencia, eh, en el plazo de 10 días, la defensa o los sujetos procesales pueden observar la acusación por defectos formales, buscando su corrección, deducir excepciones, solicitar imposición o revocación de medida de coerción, pedir el sobreseimiento o instar un criterio de oportunidad. Recordando que la terminación anticipada de conformidad al Acuerdo Plenero 5/2009 está proscrita en etapa intermedia. Bueno, hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la Aclaración 53/2010 Piura, no olvidemos, todas las observaciones planteadas a la acusación fiscal deben hacerse por escrito dentro de los 10 días. Esta casación es muy clara, ¿no? Pero lamentablemente algunos jueces de la investigación preparatoria eh, consideran que bajo ese poder oficioso que tienen de disponer del sobreseimiento, aun cuando no haya sido presentado por escrito, se escuchan al abogado defensor, aun cuando no ha presentado observaciones dentro de los 10 días por escrito, pues lo escuchan y para efectos de que ellos puedan asumir oficiosamente un sobreseimiento. No compartimos ello porque se entiende que si el fiscal planteó su acusación por escrito y se le corre traslado por 10 días a la defensa, de igual manera, si la defensa observa, tiene que corregir el traslado al fiscal para que pueda estar preparado, ¿no? Y la Aclaración 53/2010 Piura eso recoge. Bueno, las convenciones probatorias no es otra cosa que esos acuerdos en donde se aceptan determinados hechos y se tienen por acreditados, lo cual genera que ya no se actúe en el juicio oral. Y también esto acorta los plazos, ¿no? Bueno, en cuanto a las decisiones adoptadas en audiencia preliminar, vemos acá que el juez va a resolver las cuestiones que han sido planteadas, las observaciones formales y sustanciales, y si finalmente el juez considera que hay defectos en la acusación que obedecen a un nuevo análisis, por ejemplo, requiere un análisis nuevo respecto al nivel para el grado de participación delictiva, el juez que puede disponer la devolución de la acusación fiscal y suspende la audiencia por 5 días para que se corrija tal defecto. Entonces, frente a los defectos de la acusación, es posible que el juez pueda disponer la devolución de la acusación fiscal. También es factible, conforme a la norma procesal, que en la misma audiencia se puedan hacer modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que correspondan. Bien, hemos tratado de hacer un pequeño resumen de la audiencia preliminar de control y acusación que está prevista en nuestro Código Procesal Penal y que hemos notado que está en el artículo 349, apartado 1, los requisitos formales de la acusación fiscal, y en el 350 todo ese plexo de observaciones que tiene la defensa para plantear una vez que se acuerde el tratado. Bien, quedo a vuestra disposición. Si hay alguna idea, alguna reflexión, estoy atento a ello. Le doy pase al doctor Henry Ventura en caso tenga que hacer alguna presión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Antonio, por su ponencia, su participación. Quisiera saber si alguno de los invitados está presto para hacer alguna pregunta. Sí, doctor, ¿cómo está? Quisiera hacer una Doctor, pregunta. buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctor. Profesor José, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Le escucho, doctor? Doctor, le comento, usted, bueno, en su experiencia, no sé si habrá escuchado acerca de el principio pro acusación, que la duda respecto a los supuestos del sobreseimiento favorece a la acusación y por eso debe dictarse auto de enjuiciamiento. Lo que sucede es que yo soy abogado y hace poco he planteado un sobreseimiento y los jueces de la sala me sacan ese principio, ¿no? Principio pro accusationes, que la duda favorece a la acusación. Quisiera saber qué opina usted al respecto. Bien, gracias, doctor. Fíjese, eh, como les había comentado al comienzo,
la casación 760-2016, La Libertad, caso César Acuña Peralta, un caso de inducción a voto, no solamente desarrolla lo que es un elemento de convicción, desarrolla que para poder plantear un sobreseimiento conforme al 344 apartado 1, tienen que los supuestos de sobreseimiento ser evidentes, palpables, axiomáticos en el caso en concreto. Sino que lo gravitante aquí es que delimita la duda. Y aquí viene, yo no comparto tanto que se le haya denominado que la duda a favor de la acusación, sino que, o la posición pro acusación, sino que, fíjese, la Corte Suprema se pone en el siguiente supuesto. La duda es un estadio de conocimiento, es un tránsito, o sea, no podemos hablar dentro de las escalas de conocimiento, un conocimiento donde no exista la duda. O sea, la duda es un momento por donde vamos a transitar, ¿no? La duda en juicio oral conlleva la activación, ¿no? En este caso, digamos, la aplicación de la presunción de inocencia, pero en la arista en donde frente a la duda procede la absolución. ¿Por qué? Porque la presunción de inocencia se mantiene incólume. La duda en plenario, la duda en juicio, conlleva la absolución. La duda en etapa intermedia conlleva a la continuación del proceso. La duda en etapa intermedia, esa vacilación que pueda tener el juez respecto a si una persona ha cometido o no el delito, implica trascender a la fase de juicio oral. Y en esta casación, la 760-2016, La Libertad, se señala de manera muy perspicua, muy clara. Ante la duda, el juez de la investigación preparatoria tiene que pasar a la siguiente etapa. ¿Y esto por qué? Porque fíjese, cuando existe duda en etapa intermedia, implica que tenemos los elementos de cognición o elementos de convicción. Va a haber elementos incriminantes y elementos desincriminantes. O sea, ahí hay duda. ¿Por qué? Porque simplemente hay una suerte de presencia de elementos que van a favor de la acusación y elementos que van en contra. Y como el escenario no permite, por ejemplo, si el fiscal indica como elemento de convicción la declaración de un testigo, esa declaración del testigo, aun cuando haya respetado el derecho de defensa, aun cuando esté presente el abogado defensor en esa diligencia, se requiere de un escenario, digamos, altamente epistémico como es el juicio oral, para poder interrogar, contrainterrogar y formular preguntas aclaratorias, seguramente por parte del juez, del judex. En etapa intermedia es muy parametrado. No tenemos mayor espacio para que pueda realizarse ese debate probatorio, esa actuación probatoria. Imaginémonos que son elementos de convicción donde no participó la defensa. Peor aún, está muy limitado el escenario. Entonces, yo tengo dudas, ¿cómo las aclaro? Por ejemplo, y se da en muchos casos donde los peritos no hacen un pronunciamiento, digamos, claro, dejan entrever aspectos de, por ejemplo, inobservancia del ex artis, pero al mismo tiempo que sí se cumplió. Entonces tengo duda. Yo no podría decir, voy a cerrar la investigación, voy a dictar el sobreseimiento porque tengo duda. La duda la permite cierre en juicio, pero la duda en etapa intermedia permite llevar a juicio, porque ahí será donde yo tengo que interrogar. Si tengo dudas, pues tengo que explicar si es un perito, cuál es el método que aplicó, cuáles las premisas fácticas que tuvo, etc. Entonces, más allá del nombre,
que es el principio pro accusatione, que sí es válido en la doctrina. Yo creo que cuando la duda se aloja en etapa intermedia, inexorablemente tenemos que ir a juicio. Es como usted se pregunta y le pregunta a un fiscal, señor fiscal, ¿y cuando usted tiene duda, qué hace? ¿Qué pasa si el fiscal, al momento en que concluye la investigación preparatoria, tiene los 15 días o 30 días, dependiendo del caso? Entonces se le pregunta, señor fiscal, si tiene duda, ¿qué hace usted? Si tengo dudas, yo cierro la investigación, es decir, pido el sobreseimiento, o si tengo dudas, formulo acusación. La Corte Suprema en su casación señala en el caso juez. Pero el fiscal se entiende que llega a nivel de certeza, y yo no comparto esa opinión, cuando formula requerimiento acusatorio. Y digo que no comparto porque es posible el retiro de la acusación fiscal luego del debate probatorio, al momento de los alegatos de clausura. Entonces, si el juez tiene duda en etapa intermedia, a juicio oral. Si el fiscal tiene duda en etapa intermedia, no le queda inexorablemente otra salida que formular un requerimiento acusatorio. Aun cuando el Código Procesal Penal señala cuando tiene, miren lo que dice, base suficiente para ello. Base suficiente. No hablamos de una suerte de sospecha, de certeza más allá de toda duda razonable. Base suficiente. De allí que para acusar se requiere sospecha suficiente. Y lo suficiente no significa que todos sean elementos incriminantes y no haya ninguno desincriminante. Claro que lo van a ver. Y eso me genera duda, sí, y que porque me genera duda yo voy a sostener que no tengo base suficiente. A lo mejor tengo un 80% de elementos de comisión de cargo y un 20% de elementos de comisión de cargo. Y perdónenme que establezca ese estándar a través de porcentajes. Pero caramba, perdonen esta interjección, tengo base suficiente para ello. ¿Puedo tener duda? Seguramente, pero tengo base suficiente para llevarlo a juicio oral. Se entiende, llevarlo a audiencia, debatirlo, y si el juez también le entra la duda o genera la duda, pues ahí él tiene ya la obligación, y de acuerdo a esta casación, de ir a juicio oral. Por ahí va mi respuesta, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Bueno, doctor, si no hay más preguntas, entonces daremos por culminada la sesión de hoy y nos vemos con el doctor José Antonio el próximo jueves. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches con todos.